están ustedes? Qué bueno que podemos estar otra vez entendiendo y disfrutando del libro de los Hechos de los Apóstoles para sacar enseñanzas prácticas que tienen que ver con nuestra vida cristiana y con la vida de nuestra iglesia. La iglesia Brazos Abiertos, aunque la palabra de Dios se aplica a todas las iglesias y a todos los cristianos en todos los lugares. Esta vez vamos a reflexionar sobre el capítulo 18. Es un capítulo especial, el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, porque concluye el segundo viaje de San Pablo con Silas y Timoteo y comienza el tercer viaje. De manera que es interesante que Pablo, después que estuvo en Atenas, que predicó en el Areópago, con los tres resultados que se produjeron en su predicación, hubo quienes se burlaron, hubo quienes postergaron la decisión, diciendo te escucharemos acerca de esto otra vez, y también hubo personas que creyeron, entre ellas Dámaris, la mujer de la nobleza, que era reconocida en aquellos días, y también Dionisio, el que trabajaba en el Areópago, y también otros creyentes con ellos que se juntaron con Pablo. Pero cuando Pablo comenzó a recibir a sus hermanos que venían desde el norte de Grecia, donde habían estado en Tesalónica, dirigieron el viaje hacia el oeste y fueron a la ciudad más importante de Acaya, que era parte de Grecia, la ciudad de Corinto. Es allí que Pablo desembarca en Corinto por primera vez y ve que es una ciudad distinta a Atenas. En Atenas estaba la cumbre de la filosofía griega, de la mitología, los eruditos, los filósofos, los epicúreos, los estoicos y tantas escuelas de filosofía. En cambio, Corinto era una ciudad más comercial y una ciudad donde había más perversión, donde reinaba más el pecado y la vida distendida, de manera de que San Pablo, cuando se llega a esta ciudad, comienza a ir a la sinagoga y descubre, y hay una palabra interesante, encontró a un matrimonio del cual se hicieron muy amigos. Él se llamaba Aquila, ella se llamaba Priscila, y son personajes que realmente son destacados en los Hechos de los Apóstoles, porque se trataba de un matrimonio que venía de Italia, que venía de Roma, habían sido residentes en Roma, en el barrio judío de Roma, en la sinagoga de allí. También allí se había formado una pequeña iglesia, porque los que estuvieron en Pentecostés en Jerusalén se diseminaron por distintos lugares, volvieron a sus naciones, y Aquila, que era natural del Ponto, nacido en el Ponto, residió en Roma durante varios años con su esposa, y ellos participaban del grupo de cristianos allí en la ciudad imperial. Pero Claudio, el emperador, produjo una reacción antisemita y expulsó a todos los judíos que vivían en Roma, cerró las sinagogas, la iglesia quedó compuesta solamente por cristianos que eran romanos, y entonces ellos salieron de la ciudad de Roma y se dirigieron a Corinto. Allí en Corinto ellos estuvieron residiendo, y da la casualidad que ellos eran también del mismo oficio de Pablo. Ellos armaban carpas, las cortaban, las tejían, las cosían y las armaban y las vendían. A veces por encargue, también tenían carpas que eran hechas en forma de serie para colocarlas a la venta, y ese era su oficio, y ellos tenían un taller montado allí en Corinto y de eso vivían. San Pablo, cuando los conoció, rápidamente simpatizó con ellos y trabajaron juntos. Y mientras trabajaban haciendo carpas,
Pablo les discipulaba, les hablaba de los mayores conocimientos acerca del Señor y los discipulaba. Por lo tanto, es interesante que Pablo podía hablar con ellos y instruirlos en el camino del Señor. Ellos tenían dones especiales. Era un matrimonio destacado, sobre todo en el don del pastoreo. Es así que Pablo los coloca después en Éfeso como pastores para que congreguen ahí con la grey incipiente, siempre manteniéndose con el oficio de hacer carpas. Como decía Pablo, estas manos me son útiles, por lo tanto no necesito de las ofrendas de nadie, porque me sostengo con mi propio oficio. Ahora, este matrimonio no solamente tenía el don del pastoreo, sino el don de predicar el Evangelio, evangelizar y también discipular a las personas, tal como ellos fueron discipulados por Pablo, y hacerlos conocer y desarrollar en su experiencia en la vida cristiana. Si tuviéramos que poner un título a este capítulo, le pondríamos que realmente el capital más precioso de las iglesias es cómo el Señor otorga dones espirituales a los miembros, y los miembros son las personas que representan a la iglesia en todo lugar. Por lo tanto, el capital más precioso que tiene una iglesia no es su edificio, no es el dinero que pueda recaudar, no es la publicidad que pueda hacer, sino que son los miembros. Porque San Pablo mismo escribió a los Corintios en su segunda carta estas palabras: ustedes son epístolas vivientes, cartas enviadas desde la iglesia para ser leídas por todas las personas y no escritas con tinta ni con papel, sino con el Espíritu Santo y en los corazones de cada uno de ustedes. La gente los lee a ustedes, los ve a ustedes, y ustedes son el capital más precioso para que la iglesia pueda crecer y desarrollarse. Por lo tanto, esto fue la experiencia que Pablo tuvo con Aquila y Priscila. Ellos le ayudaron en el pastoreo de las personas, le ayudaron en el testimonio, aún en bautizar a las personas y en discipularlos y enseñarles la doctrina de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, encontramos que Él, cuando se juntó con ellos, cuando los halló, cuando los encontró, cuando los descubrió un capital precioso que habría de multiplicarse allí en la ciudad de Corinto. Pero la Biblia dice que cuando los hermanos vinieron, Silas y Timoteo, y llegaron a esta ciudad de Corinto también, se encontraron con que Pablo estaba entregado completamente a la predicación de la palabra. Es decir, era un campeón en la comunicación, era un gran comunicador del Evangelio. Y no solamente lo comunicaba predicando a multitudes, sino que lo hacía en forma personal, en forma individual, en forma grupal. Pablo siempre estuvo comunicando el Evangelio y estaba, aunque se dedicaba a hacer carpas, entregado completamente en la misión de la predicación. Es así que en la sinagoga se levantaron oponentes y decidieron expulsar a Pablo, diciendo que él enseñaba otras costumbres y que estaba en contra de la ley de Dios. Y Pablo rápidamente logra conseguir otro lugar para predicar al lado de la sinagoga, la casa de un señor llamado Justo, que era de buen testimonio. Y Pablo predica allí y muchos de la sinagoga se adhieren a ese grupo, se juntan, se forma la iglesia primera en Corinto, y allí el apóstol Pablo logra que el mismo encargado de la sinagoga, llamado Crispo, como dicen los versículos de este capítulo, se entregó al Señor él y todo lo de su casa, su familia y también sus siervos.
Por lo tanto, esto fue un gran testimonio para el comienzo de la obra allí en Corinto, el don de la comunicación. Pero notamos que después San Pablo tiene la bendición de descubrir que el Señor le habla en una forma personal, le comunica, le hace sentir, le hace ver, le hace percibir que Él tiene planes gloriosos para la ciudad de Corinto. Y es así que el Señor le dice: no temas en predicar, no temas en seguir hablando. La gente tiene que seguir oyendo y mucho pueblo se va a convertir a mí en esta ciudad, porque yo tengo mucho pueblo escogido en esta ciudad, una ciudad entregada totalmente a la idolatría, a los vicios, a las perversiones. Tal es así que en la iglesia primitiva de Corinto hubo que hacer una amnistía general, y Pablo dice en una de sus cartas: de aquí en adelante cada uno tenga su propia mujer y su propio marido, porque era tal la situación en que vivían que no sabían con exactitud cómo se definía su matrimonio, por las relaciones libres. Por lo tanto, Pablo habla, y es interesante leer la primera carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, pero lo cierto es que Pablo se dedicó 1 año y medio a predicar en aquella ciudad. Nunca quedaba tanto tiempo en una ciudad. Y dice que la gente que oía la predicación se convertían al Señor e inmediatamente eran bautizados y se añadían a la iglesia local. Tal como pasaba en Jerusalén en Hechos capítulo 2, todos los que oían la palabra la recibían y eran convertidos al Señor, se entregaban de corazón, porque habían oído el mensaje y lo habían entendido. Y el Espíritu Santo descendía sobre sus vidas, los sellaba, eran bautizados en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aprendían la doctrina cristiana. El don de la comunicación y el don de realmente poder, a su vez, tener la percepción de que el Señor va a hacer una gran obra, que tiene muchas personas que tienen que ser alcanzadas. Pablo luego se dirigió a Éfeso, allí estuvo en la sinagoga y viajó juntamente con Aquila y Priscila. Eran sus amigos en el Señor, y Aquila y Priscila quedaron encargados de la obra allí en Éfeso y también trasladaron su taller, hacían carpas allí y no, por supuesto que el taller no eran máquinas, eran rudimentos de tijeras y agujas y tantas cosas para hacer aquel oficio, pero de todos modos ellos quedaron en Éfeso y allí fueron dejados por Pablo, a pesar de que en la sinagoga se produjo un interés grande por escuchar la palabra de Dios. Y dice que aún los mismos judíos y le rogaban a Pablo que se quedara allí en la ciudad. Pero Pablo dijo: yo voy a volver, pero es necesario que pase en Jerusalén las próximas fiestas espirituales. Por lo tanto, volvió no a Jerusalén, sino que el barco desembarcó en Cesarea, que era la capital del imperio romano, donde residía el gobernador, donde residieron Pilatos y tantos otros. Pero él se dirigió después a Antioquía, que era la iglesia primitiva de la cual él fue enviado junto con Bernabé en su primer viaje misionero. Por lo tanto, Pablo volvió a contar todas sus experiencias en la iglesia y allí quedó por un buen tiempo hasta que inició su tercer viaje misionero, que ya fue por tierra, confirmando en el Asia Menor de ciudad en ciudad el grupo de los hermanos que se reunían en el nombre del Señor, y cada una de las iglesias eran confirmadas en la fe y eran edificadas por la enseñanza del apóstol San Pablo. Por lo tanto, dice que
durante la estadía de Aquila y Priscila en Éfeso, apareció en la sinagoga un hombre, un joven, que venía de Alejandría, de Egipto. Alejandría era una ciudad también muy culta, donde fue famosa por su gran biblioteca, y también allí este muchacho que llegó, que se llamaba Apolos, predicaba con elocuencia. Tenía el don de la comunicación, pero también el don de la elocuencia. Dice que era de espíritu muy fervoroso y de gran poder en las Escrituras. Conocía todos los versículos del Antiguo Testamento, conocía cada uno de los profetas, los podía citar, y entonces hablaba con gran elocuencia y poder acerca de Jesucristo nuestro Señor. Es así que en la sinagoga se convocaron muchas personas para escucharle, entre ellos Aquila y Priscila, que encabezaban el grupo de los cristianos que no tenían todavía un lugar donde reunirse y se reunían en la sinagoga, pero también podían enseñar en las casas y bautizar a las personas. No había conflicto en Éfeso entre los judíos que le rogaron a Pablo que se quedara y la iglesia primitiva que comenzaba recién en esa ciudad, que después fue la gran iglesia de los Efesios. Ahora, ellos tenían un gran interés por escuchar la palabra de Dios. Y se descubrieron que este predicador era un predicador que realmente superaba a todos los demás. Porque aparte de tener gran conocimiento de las Escrituras, era muy ferviente, era entusiasta y era elocuente al predicar. Por lo tanto, sin embargo, Aquila y Priscila descubrieron que aunque hablaba de Jesús y predicaba sobre Jesús, él enseñaba sobre el bautismo de Juan el Bautista. Es decir, enseñaba la parte del arrepentimiento. Juan preparó el camino del Señor y por lo tanto predicaba y bautizaba con bautismo de arrepentimiento, pero no de fe en el Señor para nacer de nuevo. Era un precursor. No estaba el mensaje completo del Evangelio que tiene la fórmula que Jesús trajo cuando Él vino y dijo: el reino de Dios se ha acercado, y la fórmula es esta: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en mí. Todo aquel que cree en mí será salvo. Por lo tanto, le faltaba el aditamento de la fe y el predicar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero qué interesante es que con la sabiduría y la capacidad y los dones que tenían Aquila y Priscila, no lo observaron públicamente. Lo llamaron aparte, tal vez lo invitaron a su casa y le explicaron más exactamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuál era la doctrina que él debía predicar. Es interesante que este muchacho de gran educación y de gran conocimiento tenía también una gran humildad para ser enseñado, para ser corregido, para poder interpretar la verdadera palabra de Dios y el verdadero mensaje. Es así que él completó su predicación, trayendo lo que le había enseñado Aquila y Priscila, y dice que se manifestó en el deseo de ir hacia el sur, por las regiones de Acaya, para visitar otras sinagogas y para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es así que los hermanos de esa iglesia incipiente en Éfeso decidieron enviar cartas a los de Acaya para que también predicara en Corinto y predicara en otras ciudades en el sur. Y de manera que ellos lo recibieron con la recomendación de los hermanos de Éfeso, y dice que fue de gran provecho y de gran bendición.
a tal punto que las iglesias eran edificadas, fortalecido el grupo de los hermanos, y muchos eran añadidos a la fe, convirtiéndose en el nombre del Señor y siendo bautizados. Este gran evangelista o predicador llamado Apolos, del cual Pablo dijo que su fama corría por todas las ciudades, porque era una persona distinta, él tenía gran elocuencia para rebatir con las Escrituras la oposición de los judíos y demostrar que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Por lo tanto, encontramos que termina con la historia de Apolos, este capítulo, y luego llega Pablo a Éfeso y conoce a Apolos y se reúne nuevamente con Aquila y Priscila, y bueno, es otro capítulo que es el 19. Pero de todos modos, este capítulo 18 es un capítulo fantástico porque nos habla de ese capital precioso que el Señor Jesús ha puesto y ha levantado en las iglesias por el Espíritu Santo, hermanos y hermanas, con los dones espirituales necesarios para que la iglesia sea fortalecida, para que muchas personas se conviertan al Señor, para que muchos de los que se conviertan sean bautizados, sean integrados a la iglesia y puedan experimentar que su familia es bendecida y que ellos pueden disfrutar de las bendiciones y de las promesas del Señor durante todos los años de su vida aquí en la tierra. Claro que esto tiene una aplicación interesante y que vamos a ver seguidamente. Este capítulo nos habla, en primer lugar, y la primera aplicación que tenemos, es que qué importantes son los matrimonios que resultan de bendición en la congregación. Matrimonios cuyas familias son estables, firmes en la fe, que de alguna forma tienen la capacidad de poder alcanzar a otros matrimonios, hablándoles del Señor, testificándoles, contándoles su propio testimonio. ¿Y cuántos matrimonios así tenemos en Brazos Abiertos? La verdad es que es una bendición tener, no digo decenas, centenares de matrimonios en nuestra congregación. Matrimonios que fueron alcanzados, como Aquila y Priscila. Tal vez en Pentecostés, como lo fueron ellos, que han vivido un tiempo en la capital, como lo vivieron en Roma, vivieron lejos del Señor, pero después encontraron un lugar donde desarrollar sus dones y explayar su vida espiritual. Saben ustedes que, así como Aquila y Priscila, son valiosos los matrimonios que tenemos en nuestra iglesia. Si estoy hablando a alguno de ellos, les digo que ustedes pueden ser de gran bendición, como Aquila y Priscila, desarrollando el don de pastoreo, preocupándose por otros, hablándoles a otros y controlando el crecimiento de otros y su firmeza en la fe, que sean bautizados, que sean integrados a la iglesia, que comiencen a experimentar que ellos también pueden ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y un testigo no es alguien que simplemente tiene una predicación, un relato bíblico, sino que tiene un testimonio que contar, lo que el Señor hizo en sus vidas. Nosotros somos el resultado de un matrimonio que evangelizó a nuestros padres. Allá por el año 1942, donde yo nací, hubo una persona que invitó a mi padre un sábado a las 5 de la tarde para que vaya con mi mamá. Él iba a estar con su esposa. Le invitó a tomar un té
y a proponerle el negocio más grande de toda su vida. Mi papá iba medio confundido pensando que era un negocio real y comercial, pero mamá ya vislumbraba de qué se trataba. Y esa tarde, en la comunicación directa de un matrimonio, dando testimonio a otro matrimonio, mi padre abrió su corazón, se entregó al Señor. Mamá revitalizó su fe, que la tenía desde niña. Y ambos se integraron a la iglesia, se bautizaron y comenzaron este ministerio de invitar a matrimonios los sábados a la tarde, un matrimonio solo, para tomar un té juntos. No una cena, un té con algunos bizcochos y galletas, pero lo más importante era contar lo que Cristo había hecho en sus vidas. Y yo conocí varios matrimonios, de los cuales había detrás una familia que se entregaron al Señor por el testimonio de mis padres. Yo creo que este es un tiempo valioso para que los matrimonios se dediquen a pastorear 4 o 5 matrimonios, pero uno por vez. En este tiempo en que no podemos reunirnos, pero sí podemos comunicarnos y podemos transferir nuestra fe. El discipulado es la transferencia de todo lo que somos, hemos aprendido y conocido y hemos experimentado a otras personas. Y en la Iglesia Brazos Abiertos yo hago un desafío a todos los matrimonios para que hagan esta tarea. La tarea de pastorear, discipular, evangelizar a otros matrimonios. Pero en este capítulo también encontramos otra virtud grande en los dones preciosos que el Señor otorga a la Iglesia como un capital precioso de reproducción, y es que el don de la comunicación. La Biblia dice, procuren los mejores dones, sobre todo que puedan profetizar. Y no se está refiriendo a predecir cosas, que puedan hablar mensajes en el nombre del Señor. Sobre todo, que puedan ser comunicadores del Evangelio, de la palabra de Dios. Hemos experimentado en la Iglesia Brazos Abiertos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que se instituyó los devocionales diarios, que llegan por WhatsApp a muchos hermanos, y si querés, comunicate a los teléfonos de la iglesia para recibir el WhatsApp, en tu WhatsApp, estos mensajes devocionales de 6 o 7 minutos, 8 minutos valiosos, preciosos, en la presencia del Señor. Y hemos quedado sorprendidos de ver tantos hermanos y hermanas que tienen el don de la comunicación, que pueden comunicar mensaje de Dios con la palabra y con la experiencia. Es un capital precioso que tiene la iglesia. Cada uno de esos hermanos podría dirigir un grupo, en este tiempo por Zoom, en otro tiempo en forma presencial, porque tienen capacidad para comunicar, para enseñar la palabra de Dios, para descubrir riquezas espirituales en los versículos de la Biblia y transferirlos a las personas comunicándolos. Hemos quedado sorprendidos y realmente todavía no se ha descubierto cuántos más hay de las decenas y decenas de hermanos y hermanas que tienen este don de la comunicación, que pueden predicar la palabra, que pueden extraer de la Biblia las enseñanzas prácticas y escriturales y también, ¿por qué no?, teológicas de la palabra de Dios. Este don de la comunicación es un don que debe ser también
explotado en la iglesia para la transferencia del mensaje. Por lo tanto, qué importante que es el don de la comunicación. Damos gracias a Dios por la cantidad de hermanos y hermanas que tenemos en la congregación que pueden dirigir un grupo pequeño presencialmente o por Zoom, porque tienen esa capacidad espiritual de descubrir y sacar de los versículos las riquezas espirituales que nos edifican y nos enseñan en la fe. Por lo tanto, es importante que hagamos un llamado a todos los matrimonios para que se dinamicen como Aquila y Priscila en este capítulo y puedan ser útiles en la comunicación del Evangelio. Pero también a la juventud, a los que tienen la capacidad de ser comunicadores, y a las personas de mediana edad, y por qué no también a los adultos mayores que tienen ese don de comunicar la palabra de Dios, que puedan hacerlo con toda libertad. Pero hay un don que también vemos en este capítulo, y es el don de la percepción, de pensar y entender los tiempos que nos tocan vivir. Y Pablo entendió esto perfectamente porque el Señor le hizo retumbar una frase en su mente y en su corazón. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pueblo que todavía no ha oído, que todavía no se ha convertido, que todavía no se ha bautizado, pero es pueblo mío y a su debido tiempo yo voy a obrar en ellos. Por lo tanto, debemos pensar que nuestra iglesia tiene ese desafío. Hay mucho pueblo para convertirse acá en Santa Fe. Hay muchas iglesias que también van a crecer. Y todos tenemos la responsabilidad de tener esa visión, de tomar para nosotros ese desafío. Y no cesar de hablar, de comunicar, de testificar, que es dar testimonio, es contar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque el Señor va a obrar por su Espíritu y muchos van a creer en Él. Y otra de las razones también que tenemos en este capítulo es el descubrimiento cuando el Señor levanta no solamente comunicadores, sino predicadores y enseñadores elocuentes en la palabra de Dios. Tenemos que orar para que el Señor levante predicadores elocuentes, predicadores que pueden pararse ante 500, 600, 1000 o 2000 personas o en un estadio y poder enseñar la palabra a multitudes con elocuencia, con capacidad. No es la elocuencia de la locuacidad humana, sino que es la elocuencia en el conocimiento de la palabra de Dios y en ese conocimiento que nos imparte sabiduría y espontaneidad para traer a la mente todo lo que conocemos y poder predicarlo con entusiasmo, con fervor, porque dice que tenía gran fervor Apolo y tenía fogosidad, por lo tanto eso atraía a las personas y él predicaba y comunicaba en el poder del Espíritu Santo el mensaje del Señor. Y no solamente que muchos se convertían, sino que muchos eran fortalecidos en la fe y se edificaban. Así que hacemos un resumen y damos gracias a Dios por el capital que nuestra iglesia tiene, que es un capital precioso en los dones que el Espíritu Santo ha repartido no solamente a nuestros pastores y a nuestros líderes, sino a toda la congregación. Dones de matrimonios que pueden alcanzar a otros matrimonios. Dones de matrimonios que pueden llevar su familia completa, como la familia de Crispo en este capítulo, al Señor. Dones que nos enseñan que también podemos pastorear a otros matrimonios ocupados y de bendición para la iglesia. Pero también hay hermanos y hermanas que tienen el don de la comunicación.
Vuelvo a repetir, el don de traer mensaje basado en la palabra de Dios. Y esos tienen que cultivar ese don y ejercerlo, no solamente en los devocionales diarios, sino también en todo material que puedan producir con sus amigos, con sus conocidos, en el ámbito en que se mueven sus vidas diariamente. También tenemos que tener la percepción y el desafío en la Iglesia Brazos Abiertos, que el Señor no ha puesto fin ni límite a nuestro crecimiento, sino que debemos pensar que el Señor tiene mucho pueblo todavía para que se conviertan a Él en esta ciudad, en nuestra zona, en nuestro barrio, en el ámbito de los profesionales, en el ámbito de los comerciantes, en el ámbito de los empleados, en el ámbito de los oficios. Dios tiene mucho pueblo, muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos matrimonios, muchas familias, muchos adultos mayores que se entregarán a Él. Acepta el desafío. Yo tengo mucho pueblo todavía en esta ciudad que no ha escuchado el mensaje del Evangelio. Por último, el Señor nos ayude a orar y a pensar que Él tiene que levantar predicadores que con gran conocimiento de la palabra de Dios prediquen con elocuencia y fervor el mensaje. Roguemos al Señor de la mies que levante más predicadores elocuentes, llenos de la fogosidad del Señor, llenos del Espíritu Santo, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche o este día, porque nos has enseñado en tu palabra, en este capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, que el capital más precioso es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, con los dones espirituales que tú nos has otorgado. Señor, entre esos dones hemos visto el don de una familia consagrada a ti que pueda ganar a otras familias, un matrimonio que pueda ganar a otros matrimonios. Gracias por la vida de Aquila y Priscila. Son un ejemplo en la Biblia de todo lo que ellos podían hacer, de cómo trabajaron con dedicación, pero también con prudencia, con honestidad, con sabiduría. Señor, también te damos gracias por los hermanos que has levantado como comunicadores en la iglesia. Gracias por la gran cantidad de comunicadores que pueden traer mensaje de tu palabra con fervor, con entusiasmo, con fe. Gracias, Señor, por tantos hermanos y hermanas que pueden hacerlo, por tantos matrimonios que nos has bendecido en la congregación y que detrás de ellos hay familias enteras. Gracias, Señor. Gracias también porque nos das la percepción de que tú no has detenido tu obra, que tú en este tiempo de cuarentena o en el tiempo que vendrá nos vas a multiplicar porque tienes mucho pueblo en esta ciudad para ser alcanzado por ti, Señor. Padre, te queremos dar gracias y pedirte que levantes hermanos fervorosos, que con espíritu verdaderamente de entusiasmo y de fe puedan predicar tu palabra, conociendo exactamente la teología y la doctrina, conociendo la Biblia, conociendo tu palabra, para poder expresarla con entusiasmo, con fe, de tal manera que la elocuencia sea no elocuencia humana, sino elocuencia espiritual. Gracias, Padre, porque tú nos has querido que seamos salvados o alcanzados por humana sabiduría, sino por demostración del Espíritu y del poder tuyo. Gracias, Padre. Bendecinos a todos. Pedimos una bendición por todas las iglesias y por nuestra humilde congregación, para que tú bendigas a cada hermano y a cada hermana. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengas un lindo día. Que el Señor te bendiga.